Blazing. Introducción. Blazing es el nombre de una agencia de investigación privada creada por Iván, Natalia y Alex. En este lugar nunca imaginaron el alcance que llegaría a tener. Este grupo que comenzaría esta aventura, un tanto ingenua y desinteresada decisión. Iván es líder por naturaleza. Su historia es un tanto complicada desde un inicio, pero siempre ha sabido ingeniárselas para siempre poder sobrevivir. De recién nacido fue perdido durante un accidente con sus padres. Estos deciden ir de día de campo con sus bebés, ya que él es uno de los trillizos que heredarían un emporio refresquero. La madre, temerosa de los aviones, decide hacer el viaje pero con la condición de que el viaje sea por tierra. Así lo hacen pero sufren un trágico accidente donde los padres perecen. De los 3 pequeños, uno queda intacto, otro sufre un fuerte golpe en la cabeza, e Iván es dado por perdido. Debido a que no le encuentran, él es criado por varias familias, hasta que escapa y se vale de su suerte para poder sobrevivir. Ya de grande, Iván descubre su verdadera descendencia y decide reencontrarse con su verdadera familia. En su familia, sus hermanos han crecido con toda comodidad debido a que son una familia adinerada y una de las más ricas de México. Roberto es un ambicioso joven que no tiene escrúpulos y que ha hecho hasta lo imposible por evitar que encuentren a Iván, ya que su abuelo Jacinto asegura que éste está vivo y que no murió en el accidente junto con sus padres. Por su parte, Carlos es el otro hermano. Debido al accidente pierde la vista. Es manipulado por Roberto, que sin que nadie se dé cuenta, lo ha traumatizado a niveles que no es dueño de sus propias decisiones. Roberto pone un anuncio en el periódico, ya que harto de Cleofás, la dama de compañía que don Jacinto ha tenido por años y que le confía todo, descubre que Roberto está haciendo lo posible por evitar que encuentren a Iván. Roberto decide matarla, haciendo que todo parezca un mero accidente. Iván recién llega a Ciudad Espinela para buscar a su familia, pero busca un trabajo para poder tener comida y vivienda. De inmediato ve el anuncio de ayudante para un anciano y decide ir a informarse sobre la vacante. Roberto recibe a Iván y se sorprende con el impresionante parecido. Este le pide que espere mientras consulta un dato. Este le hace una llamada a Jovencio, el investigador privado que éste tiene por su parte, para encontrar primero a Iván y así poder matarlo y quedarse con su pedazo de la fortuna. Este le dice que ha encontrado la casa de Iván y que él está viviendo ahí en ese momento. Intrigado, Roberto regresa con Iván y le dice que él prefiere que sea hombre, para que su abuelo no se inquiete y sea más manejable, consiguiendo así el empleo. Rápidamente resuelve su problema de dónde vivir y la comida, ya que debido a su trabajo, Roberto le pide que se quede a vivir en la casa. Iván conoce entonces a Natalia y a Alejandro, que son amigos inseparables desde primaria. Estos se sorprenden al verlo y piensan que es otra treta de Roberto para hacerle perder la razón al abuelo Jacinto. Pero al hablar con él saben que no es Roberto. También conoce a Carlos, que es sumamente tímido y casi no habla. Iván es testigo de una de las brutales humillaciones que recibe Carlos y el abuelo Jacinto por parte de Roberto, pero para no meterse en problemas, decide no meterse en esa pelea. Jovencio le informa a Roberto que Iván se fue a Brasil y que tiene que ir detrás de su rastro. Roberto acepta esa información, pero con Iván en casa comienza a dudar. Iván, quien se presentó con el nombre de Joel Núñez, pasa un poco desapercibido, pero Roberto empieza a desconfiar de este. Mas cuando lo sorprende enseñándole defensas a Carlos, Iván, que es un excelente combatiente, cuerpo a cuerpo, debido a que domina las artes marciales y el Shorin-ji Kempo, además tuvo en su infancia un severo y riguroso entrenamiento militar, entrena a Carlos. Lo mismo hace con Natalia y Alex. Este último empieza a sentir atracción hacia Iván, mientras que este lo hace hacia Natalia. Jovencio le dice a Roberto que Iván se fue a Egipto. Este vuelve a caer en su mentira
debido a que está muy metido en cómo acabar con Carlos y el abuelo Jacinto, ya que Iván les ha inyectado seguridad en sus actos y comienza a desobedecer las indicaciones de Roberto. Tiempo después, la familia convocada por Roberto es albergada en la casa principal. Esto lo hace para mostrar pruebas falsas de que Iván está muerto. Iván descubre que esa es la familia que estaba buscando, pero no dice nada hasta crear un plan para poder liberar al abuelo Jacinto y a Carlos. La tía Roberta felicita a Roberto por haber actuado a tiempo y quitarles la ilusión de Iván, el pobre huérfano perdido. Pero en una reunión familiar, el investigador privado que contrató en abuelo Jacinto no solo revela que Iván está vivo, sino que está viviendo con ellos, descubriendo que Joel en realidad es Iván. Ante esta noticia, Roberto le pide a Jovencio que regrese para hablar con él. Jovencio, que al principio aprovechó los recursos que le entregaba Roberto para así poder viajar por todo el país, y cuando se hartó, decidió llevar su abuso más allá y conocer partes del mundo, gracias a que Roberto le pagaba todo, con tal de ser el primero en encontrar a Iván y matarlo. Cuando Jovencio llega a Espinela, Roberto lo encierra en una bodega y lo tortura por haberle mentido. Lo tortura hasta que éste le da las claves de sus cuentas, donde éste tiene todo el dinero que le había sacado a Roberto. Una vez que obtiene esta información, él mismo se encarga de matarlo con una fuerte y mortal descarga eléctrica, mientras él lo mira con una sonrisa de satisfacción. De regreso a la mansión, todos dan por asentado que Iván regresó y le reconocen todos sus derechos, menos Roberto y la tía Roberta, que exigen prueba de ADN. Iván acepta por completo y sin medidas. Natalie sugiere hacer 2 pruebas de ADN, una la que Roberto solicita, y otra a escondidas de este, ya que saben que sería capaz de alterar los resultados. El tío Ramón hace una tercera sin que nadie se entere. Roberto, como era de esperar, altera las pruebas. Pero cuando los otros 2 exámenes son revelados, no tiene de otra que aceptar que él es uno de los 3 herederos. Ante esta resolución, y con el juez restaurando los derechos, Roberto pierde la cabeza y después de ir a reclamarle al abuelo y decirle: «Porque tenías que seguir buscando a ese maldito. Ahora por tu culpa me quieren quitar lo que es solo para mí». De la manera más típica, mata al abuelo, ahogándolo con una almohada. Así también, y con engaños, lleva a Carlos a reciclador de cacharros, diciéndole que Iván está en un grave peligro. Ya estando ahí, este lo quiere aventar a un procesador de metales. Pero para su sorpresa, este se defiende con lo que Iván le enseñó, teniendo una pequeña pelea. Finalmente Carlos pierde y cae al procesador de metales, muriendo despedazado por la máquina. Durante un tiempo, Roberto informa a la familia que tienen secuestrado a Carlos. La familia, muy triste por la muerte del abuelo y el secuestro de Carlos, están muy desolados y tristes. Pero la tía Roberta exige que se lea el testamento, ahora que los 3 hermanos están reunidos. A pesar del secuestro de Carlos, Roberto y otros miembros de la familia le secundan. El testamento revela que el emporio se dividirá en 3 partes iguales, solo en caso de que alguno de ellos tuviera algún impedimento grave, por ejemplo, mental, o estuviera muerto, se repartiría entre los hermanos que estuvieran. Roberto comienza a formular un plan para deshacerse de Iván, ya que sabe que no será una tarea sencilla. Iván, viendo los hechos de violencia y de delincuencia que ocurren en Espinela y en su propia familia, decide ayudar y crea Blazing, una supuesta agencia de investigación privada. Natalia y Alejandro se unen a él. Este último, por estar en secreto enamorado de Iván, lo ayuda en todo lo que éste le pide. Aunque en ocasiones es un tanto peligroso, deciden por su parte buscar a Carlos, dado de que no se ha sabido nada de él ni se ha pedido rescate. Roberto, en su obsesión por eliminar a Iván, comienza a descuidar detalles de sus fechorías. Es el tío Ramón quien descubre que Roberto está haciendo malversaciones en la empresa, con la intención de culpar a Iván, Verónica, madre de Natalia,
también descubre los malos manejos de Roberto, pero ésta decide aliarse con Roberto y Roberta, su hermana, a cambio de recibir una fuerte cantidad de dinero mensual. La abuela Macaria, que había decidido abandonar la familia por estar bajo el dominio de Roberto, regresa para tratar de poner orden en la familia, pero ésta recibe el rechazo de la mayoría de la familia. Natalia está segura de que Roberto tiene que ver con la desaparición de Carlos, y no cree el cuento de que está secuestrado. Debido a eso, Roberto decide hacer todo lo que un secuestro conlleva, que es mandar las notas de rescate y una foto truqueada donde se le ve a Carlos golpeado y amarrado, y decide matar a Natalia en el mismo lugar donde mató a Carlos. Estando ahí, los dos se enfrentan en una pelea. Incluso Natalia es capaz de enfrentarlo aun cuando Roberto la ataca con una pistola. Natalia logra derrotarlo, gracias al entrenamiento que le enseñó Iván, sin necesidad de usar armas de fuego. Roberto huye, pero Natalia encuentra la cartera de Carlos, le llama a Iván y juntos descubren un video de seguridad donde ven la cruel imagen de Roberto matando a su propio hermano. Ya en la casa, enfrentan de nueva cuenta a Roberto. La familia se sorprenden ante los horribles hechos y echan a Roberto de la casa. Él y Thomas, su inseparable sirviente, idean una forma de eliminar a toda la familia, incluso los que estaban de su lado. Este cita a todos los integrantes de la familia en la oficina del banco donde tenían todos sus negocios financieros. Todos acuden, ya que Roberto les engaña diciendo que está arrepentido y les regresará todo el dinero y el poder que tiene para manejar las empresas. También les pide que no falte nadie, ya que quiere ofrecer sus disculpas a cada miembro de la familia. Incluso Iván, Natalia y Alex van a la cita, pero al llegar al banco se retiran sin que nadie los vea irse, ya que uno de los casos de Blazing está por resolverse. Thomas, que está escondido, le avisa a Roberto que toda la familia está reunida. Sin excepción alguna, este le dice a Thomas que se aleje lo más que pueda. Roberto acciona la que puso en el banco con ayuda de unos que contrató para burlar la seguridad del banco y no fuera detectada la bomba. Al estallar, no queda nada del banco, siendo esta una gran tragedia para la ciudad de Spinella y todo México. Roberto celebra el éxito de su plan, sin mostrar remordimiento por las demás personas que mueren en la explosión, y sin nadie que quede de testigo de sus crímenes y nadie que le reclame su fortuna, se cree el único dueño del emporio Chacón. Con lo que no contaba es que dos miembros de la familia habían sobrevivido, Iván y Natalia, que van a enfrentarlo a la Torre Chacón, pero este alcanza a escapar. Roberto decide desquitar su coraje dándole una paliza a Thomas. Por haberle dicho que todos estaban en el banco, decide poner una bomba en la oficina de Blazing, pero esta también falla, ya que estos se entretienen afuera de la oficina discutiendo cómo capturar a Roberto. Aún así, resultan levemente heridos por la explosión. Roberto vuelve a golpear a Thomas por el plan fallido. Roberto decide contratar a una banda de para eliminarlos. También crea una trampa haciendo creer a los chicos que deben de recuperar unas USB con información de un proyecto del gobierno muy importante. Estos acuden a recuperar las USB y son recibidos por la banda de matones. Estos los atacan con todo y no se detienen ante el hecho de que Natalia va con ellos. Estos repelen el ataque como pueden, ya que no manejan armas de fuego. Iván y Alex atacan a los mientras Natalie les da el toque final. Uno de los matones está por enterrarle una ballesta a Iván por la espalda, pero Natalia logra detenerlo, peleando con él cuerpo a cuerpo. Alex es rescatado por Iván de ser aplastado por uno de los sicarios, pero logra lastimar a Iván abriéndole el brazo. Aún así, logran derrotar a los sicarios. John, líder de la banda, jura que les pagarán esta ofensa y que tendrá sus cabezas sobre su escritorio, teniendo así sus primeros archienemigos. Ante la derrota del Club de la Sangre, Roberto reconoce que Blazing son un adversario difícil de vencer, pero no imposible.
Los chicos de Blazing posteriormente resuelven casos de menor importancia, siendo el rescate de un junior millonario el trabajo más complicado después de enfrentar al Club de la Sangre. Ahí rescatan a Christian y Candy, un transexual que tiempo después sería parte del equipo. Trabajaría como recepcionista de la agencia, incluso en algunas ocasiones, ayudando a los chicos con las telecomunicaciones, volviéndose una buena estratega y parte importante del equipo. Roberto, por su parte, no se queda con las manos cruzadas, y de momento decide retomar las riendas de su negocio. Detrás de la cara de la refresquera, Roberto tiene un sólido y creciente negocio de tráfico de y armas de fuego. Decide dar una tregua a Blazing y preocuparse por el posicionamiento de su organización, pues su meta es convertirse en un líder mundial en el mercado negro. En un enfrentamiento con una banda de pandilleros, Alex descubre que el cargamento de drogas es de propiedad de Roberto. Iván acude a la Torre Chacón para enfrentar a su hermano. Este acepta todo diciéndole: «Quitémonos las máscaras. ¿Quieres saber la verdad? Eso es nada comparado con lo que viene, y no descansaré hasta que estés de mi lado, o hasta que te elimine».